Muy bien, les agradezco por reconectarse, estimados colegas. Vamos a ir rápidamente a lo que es la actividad referida al PAT, ¿no? El Producto Académico de Transformación. Bien, permítame compartir la pantalla. Ya en las orientaciones para la presentación de este trabajo y también para lo que es la entrega misma de esta actividad, el, ahí está todo claro, ¿no? Pero les reitero, este trabajo sí lo tienen que enviar como documento Word para poder hacerles la corrección en cada parte de su borrador. Y eso les va a servir, ¿no? Ustedes van a ver, por decirles la introducción, ahí abajo va a estar con letras rojas. Les sugiero que aumente un párrafo, les sugiero que quite un párrafo, les sugiero que diga tal cosa, le faltó mencionar tal cosa, ¿no? El desarrollo, por favor, no utilice tal cosa, utilice tal enlace, o perdón, conector, o no utilice tal imagen, tal gráfico, que esto va en los anexos. Entonces, todo eso va a estar explicado en su mismo trabajo que les voy a devolver por la misma plataforma. Entonces, es necesario que su borrador del pad esté en Word, documento Word, para poder manipular, cambiar o anotar ahí con letras rojas lo que se tiene que mejorar. Bien, lo bueno es que este es otro borrador, ¿no? Es el segundo borrador, es decir, que todavía no es el final, va a requerir todavía de ciertos pasos para ser mejorado, afinado. Bien, acá están las diapositivas que nos compartieron desde la Universidad Pedagógica y vamos a utilizarlas para poder explicar las mismas, ¿no? Ya hemos visto por qué y para qué es necesario hacer este tipo de trabajos para poder demostrar todo lo que hemos aprovechado durante el diplomado, para poder unificar todos los contenidos, los conceptos en la práctica, ¿no? Y estar en condiciones de demostrar de que estamos preparados para proponer cambios, no simplemente tener un título más en nuestro currículum personal, ¿no? Sino que esa capacitación que hemos recibido la estamos ejerciendo, la estamos practicando en nuestro día a día, en nuestra noche en la que trabajamos con nuestros participantes, ¿no? En las que trabajamos. Bien, entonces acá, aunque parece complicado, no lo es. Ya hemos visto en el primer módulo, el primer momento hemos empezado a desarrollar, ¿verdad? El primer momento se refiere a la reflexión crítica de la realidad. En ese momento ustedes han analizado cómo están trabajando, qué falencias, qué debilidades están observando en sus participantes o han observado. Y no solamente ustedes, sino se apoyaron en sus mismos estudiantes, en sus colegas, en su director o directora, en los padres de familia o en la comunidad, ¿no? Para eso hicieron algunas encuestas, entrevistas, círculo de opinión, y de ahí nacieron las ideas, los problemas que tenemos que atender en nuestro centro de educación alternativa. Ya en un segundo momento, hemos identificado el problema más importante, el que hemos tenido que priorizar, y luego hemos justificado por qué hemos elegido ese problema, ¿verdad? Ya teniendo el problema identificado, si nos hacía falta lectura comprensiva, nos hacía falta que los chicos pierdan el pánico escénico, que los estudiantes no le teman a la matemática, por decir, que nuestros participantes acepten, se enamoren, gusten de la matemática, por decirles, ¿no? Ese miedo a la matemática, digamos, es una problemática. Entonces, hemos priorizado de las tres. No, la lectura comprensiva les va a servir para todo. Entonces, vamos a apuntar esto. Es un problema de nuestro centro. Vamos a apuntar hacia la falta de lectura de comprensión. Entonces, todo eso está justificado ya en el segundo momento, y en el tercer momento atacamos. ¿Cómo hacemos para que nuestros participantes comprendan con facilidad lo que leen, que desarrollen sus capacidades de lectura comprensiva? Entonces, hacemos un plan. Y nuestro plan decía, esta es nuestra propuesta. Vamos a hacer fichas de comprensión de lectura, vamos a hacer concursos de lectura, vamos a hacer tal cosa para mejorar la lectura, y así. Las actividades. Y esas actividades las hemos puesto en práctica y hemos utilizado ciertos
mecanismos o instrumentos, ¿no? Como el diario de campo, el registro anecdótico y otros instrumentos que hemos observado. Si realmente nuestra propuesta, estas fichitas de comprensión de lectora, estos concursos de lectura comprensiva y otras actividades que hemos planteado, ¿cómo han cambiado nuestra realidad? ¿Realmente hemos logrado mejorar o por lo menos disminuir la falta de lectura de comprensión? ¿Hemos mejorado esa potencialidad, esa capacidad o no? Hay que decir la verdad también, ¿no? No se trata de que ha sido todo un éxito, 100 sobre 100, 100% es mi propuesta, ha sido un éxito. No, si no lo fue, simplemente decir que sí se ha mejorado, pero hay que hacer algunos arreglos, ajustes de que es positivo, mi propuesta es positiva, se ha logrado esto, pero me faltó tal cosa. En ningún momento el docente va a decir, mi persona no va a decir, su propuesta no ha sido excelente, no ha sido perfecta, no ha cambiado las realidades de su educación, no sirve, no, porque en investigación hasta nos podemos equivocar, ¿verdad? Puede que nuestra propuesta no sea tan buena, entonces sería bueno reformular otra, pero en otra ocasión. Pero en esta investigación se dirán hasta dónde llegó su propuesta. ¿Fue magnífica? ¿Fue muy buena? ¿Fue buena solamente o fue regular? Y se esperaba más de estas propuestas. Entonces, eso va a ser reflejado en su trabajo. No necesariamente tiene que ser todo excelente, ¿no? No tenemos que forzar. Bien, ahora, eh, en el primer momento, este es el borrador que ustedes tienen que presentar, ¿verdad? Tiene que tener su título luego de la carátula, ¿no? O en la carátula misma el título, un resumen en español o castellano. El resumen en el protocolo, vean, ahí les va a decir 200, 250, 150 palabras, no es mucho, es como media página o menos todavía, pero va a abarcar toda una página con varios espacios, ¿no? Y debajo de ese resumen tienen que ustedes colocar palabras clave. Si mis palabras clave tienen que ver con la lectura de Encontrado comprensión, nos puede decir. entonces pondríamos lectura comprensiva, fichas, tecnología, así. ¿Qué palabras tienen que ver con mi propuesta? Ahí debajo del resumen. Y luego lo traducen ese resumen en la lengua originaria que predomina en su contexto. Si es guaraní, en guaraní tiene que estar. Si es en quechua lo que hablan por el sector, hablan tal vez aymara y quechua, pero más es quechua que quechua. Si es más el aymara, el aymara. Entonces solamente la traducción de ese mismo resumen, con sus palabritas, 5 o 7 palabras clave, suficiente con 5 o 6, la traducción, nada más. Eso es el resumen. El índice ya es instrumental, ¿verdad? Va a venir por añadidura. Una vez que ustedes desarrollen todo su trabajo, lo copian, lo pegan y ahí van a estar los títulos y subtítulos y le van a aumentar la página. Y se puede hacer con Word, ¿verdad? Yo también les voy a compartir otro tutorial donde ustedes ya lo hicieron, ¿no? Mis anteriores colegas del módulo 4, y yo vi que su índice, su bibliografía ya era automática. Ustedes trabajaban en Word y el mismo Word ya se lo construye su contenido o índice y la bibliografía automáticamente. Entonces, es bueno utilizar las herramientas tecnológicas. Y si lo quieren hacer de la manera tradicional, o decir artesanal, a mano, con el teclado, lo pueden hacer. En ningún momento se les va a decir, no, esto tiene que ser automático, automatizado en Word. No. De todos modos, tienen esa opción. El índice puede ser automatizado o lo pueden hacer ustedes personalmente. Les recomiendo que lo hagan con las herramientas de Word. La introducción puede ser 1,5 páginas, 2 páginas, máximo 3 páginas. La introducción no es lo mismo que el resumen. En la introducción ustedes tienen que decir qué vamos a encontrar en su PAT, en su propuesta académica de transformación. Ustedes dirán, en una primera parte se ve el problema de cómo hemos detectado el problema inicial. Y eso está en el primer subtítulo del desarrollo, que habla de la reflexión crítica de la realidad. Luego, en una segunda parte, en la situación problemática, se verá cómo se ha identificado de los problemas reflexionados, cómo se ha priorizado atender a uno, porque no podemos solucionar de golpe todo. Entonces hemos priorizado tal problema, eso se ve en la segunda parte. En la tercera parte se ve cómo nace la propuesta, las actividades para transformar esta problemática, para desaparecer o para disminuir este problema.
¿no? Entonces, vean, estamos viendo lo que estamos diciendo, ¿qué va a haber en el desarrollo? En una cuarta parte del desarrollo tenemos la reflexión conceptual que nace de todas las herramientas que se ha utilizado para verificar qué efectos tuvieron las actividades de transformadoras propuestas. Y en la última parte, que es importante, tenemos las conclusiones. En las mismas se verán los alcances que tuvo esta propuesta de transformación educativa, que espero sea buena y sea positiva también para los colegas que llegan a leer este artículo, ¿no? Ven, la introducción simplemente nos dice qué va a haber en el trabajo. Nos dice en la primera parte va a haber esto, en la segunda y esto, en la final y finalmente cerramos con esto. Incluso se puede hablar de los anexos en la introducción. Y finalmente, en la parte de los anexos se tienen las imágenes, capturas de imagen, cuando hicimos la aplicación de las actividades transformadoras, cuando hicimos las reuniones para detectar los problemas, cuando se hizo tal cosa, paso por paso, ¿no? También se tienen los gráficos estadísticos de lo que se ha logrado, tenemos un cuadro estadístico de los varones y mujeres que existen en el SEA y así. Es complementario, ¿no? Entonces, en la introducción se dice todo lo que hay en el trabajo. En el desarrollo, esta parte de la reflexión crítica y de la realidad, análisis crítico y diálogo, esto lo que hicieron en el módulo 1. Todo lo que han hecho hasta hoy, desde el módulo 1 hasta el módulo 5, tiene que estar reflejado en su trabajo. Entonces aquí simplemente en párrafos van a explicar cómo es que analizaron su realidad y cómo es que detectaron los problemas. Falta de lectura comprensiva, miedo a pánico escénico, miedo a las matemáticas. Entonces, todos los problemas, ¿cómo lo han detectado? En el segundo subtítulo, ustedes ya van a desarrollarlo. Es la misma estructura. En el segundo momento está todo lo que han logrado. En el segundo módulo también, ¿verdad? Ahí dirán cuál es su problema, ¿no? Por decirles la dificultad o limitación que ustedes han encontrado, la práctica pedagógica a transformar, el elemento relacionado con el diplomado. Ustedes tienen que relacionarlo todo con lo que es la educación de personas jóvenes y adultas, la educación alternativa. Entonces, ahí dirán cómo, por qué han elegido determinado problema. ¿Por qué comprensión de lectura y no miedo a la matemática o el pánico escénico? Porque la lectura comprensiva es más fuerte, la falencia más fuerte en mi centro. Entonces ahí explicarán por qué, cuál es la necesidad de atacar este problema, ¿no? Ya en la parte 3 del desarrollo, está en el momento 3, lo hicieron ustedes en el módulo 3. ¿Qué han hecho? Aplicaron la propuesta de transformación, ¿no? Y también está el diseño de la propuesta de transformación. Entonces, como ya sabían qué problema atacar, ustedes aquí hicieron actividades que propusieron para mejorar la lectura de comprensión. Entonces, ahí estará en qué consiste su plan o su propuesta de transformación. Recuerden ustedes que hicieron una tabla donde dice a propuesta, tema, falta de comprensión lectora, por decirles, y problema. Después ahí estaban actividades, había un cronograma incluso, ¿no ve? Todo eso explicado en párrafos. Y esa propuesta va a poder estar en la parte de anexos. Copiar y pegar, ya está hecho. Ustedes ahí propusieron. Para mejorar la lectura comprensiva, yo propuse primero fichas de comprensión, luego un concurso de lectura comprensiva y luego tal cosa, 4, 5, 6 actividades. Entonces, eso tienen que explicar en qué consisten las actividades, ¿verdad? Esta propuesta que les decía, ¿no? Esto no tienen que copiar y pegar en esta parte de su artículo. Los cuadros, los gráficos van en anexos. Todo lo que es complementario, ¿verdad? Todo esto explicado en palabras, explicado en párrafos. Solamente es leer y decir, esta es mi propuesta, consiste en tal, en cual. ¿Ya? Luego, ustedes aplicaron en el cuarto módulo o en el tercer y cuarto módulo
aplicaron sus estrategias, ¿ya? Y si mi tema era la lectura comprensiva, he utilizado fichas, he elaborado fichas de comprensión para motivar a mis estudiantes a que practiquen la lectura comprensiva. Entonces, la aplicación de esas fichas. ¿Qué he utilizado? Registro anecdótico. He agarrado mi registro, he dicho, mis estudiantes agarran las fichas de comprensión con mucha alegría, porque hay dibujitos, o porque tiene imágenes, o porque son muy sencillas de utilizar. También he visto que hay algunos que se resisten, no les gusta la lectura para nada y lo que se debe hacer es hablar con ellos y motivarlos. Y así han ido anotando cómo han aplicado sus propuestas, qué han visto ustedes del resultado de las mismas, ¿no? Que ha ido pasando en el transcurso, con su registro anecdótico, su diario de campo y su guía de observación. La guía de observación es la que dice todo lo que pasa, ¿no? Es decir, entregamos las fichas y pusimos en la pantalla un cuento, o yo les leí un cuento y ellos tenían que llenar la ficha de comprensión lectora. Y así, en el diario, en la guía de observación, se dice todo lo que se observa. Registro anecdótico, su nombre lo mismo lo dice, ¿no? ¿Qué anécdotas hubo? Tal vez algún niño se puso, o en este caso son jóvenes adultos, ¿no? Tal vez un joven se puso sentimental con el cuento compartido, se puso a llorar, entonces tal vez decir, no, uno de mis participantes se puso a llorar por el final trágico del cuento que se les compartió, o por la alegría, lo lloró de alegría porque el final era muy hermoso y algo así. Entonces, ¿qué anécdotas, cosas extrañas, llamativas pasaron? Y el diario de campo, cómo se organizaron las actividades, qué hicieron, quiénes ayudaron, todo eso, ¿verdad? En párrafos. Esta parte, resultado de esto, diario de campo, aquí que ven, este pequeño texto que ven, que lo estoy dando vueltitas con el cursor, es el resultado de un diario de campo. Entonces, de aquí ustedes tenían que sacar 10 ideas principales, ¿no? 10 ideas bases, se puede decir, y de esas ideas tenían que convertirlas en párrafos. Todos esos párrafos convertidos van en el número 4. Ya está hecho. Copiar, pegar. Y ahí tenía que estar, ¿verdad? Y en las conclusiones ustedes tenían que simplemente decir, ahí están, ¿no? Las ideas centrales y de dónde han salido. En ese cuadro ustedes han utilizado de sus diarios de campo y lo han transformado en párrafos, ¿verdad? Y las conclusiones simplemente es eso, son conclusiones. Dirán, gracias al trabajo realizado, a la puesta en práctica de la propuesta de transformación, se ha llegado a la conclusión de que las fichas de comprensión son muy buenas porque motivan a los estudiantes a concentrarse en una imagen, en una pregunta y no divagar, ¿no? Y no distraer la mente y así no comprender nada. Entonces, ustedes dirán las bondades de cada actividad que ustedes han llevado adelante, cómo ha cambiado su realidad, cómo han logrado transformar, por lo menos en algo. Como les decía al inicio de esta tercera parte, no van a tener la varita mágica y decir, todo está perfecto, hemos eliminado la falta de comprensión lectora. No, pero sí se ha dado un paso importante, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que afinar? En las conclusiones se dice qué se ha logrado con esta propuesta de transformación, cuáles son sus alcances, qué nos haría falta, qué continuaría luego, qué seguiría, ¿verdad? Entonces, eso a grandes rasgos, estimados colegas. Otra cosa que les había dicho de que en cada parte podrían haber utilizado autores, ¿no? Por decirles, la comprensión lectora como una de las falencias detectadas. Y se entiende por comprensión lectora, según Juan Pérez, a tal procedimiento, entre comillas, autor, ¿no? El apellido del autor, la fecha de su libro y la página, según APA, ¿no? Ahí, en cada parte, donde sea necesario. No hay que llenarnos de bibliografía, ¿no? Y si ustedes no han tenido tiempo de consultar otros autores, estos textos que nos ha brindado la Universidad Pedagógica, tanto para el Profocom como para este mismo diplomado, esta bibliografía de los textos académicos, esas mismas pueden utilizar, ¿no? Según el texto académico número 1 para el diplomado, empleado en el diplomado de educación alternativa, señala que las tecnologías, si hablan de tecnologías, ¿no? Señala que la educación de personas jóvenes y adultos debe ser productiva por tal cosa. Entonces tienen que resaltar lo que hemos llevado todos estos
5 módulos del diplomado. Y tiene que de alguna manera estar presente en su artículo. No tiene que ser algo aparte, extraño, foráneo, ¿verdad? Tiene que relacionar ustedes todo lo que hemos visto en estos 5 módulos y también concentrados en el problema identificado y en su propuesta para solucionar ese problema. Es una mini tesis, se puede decir, una mini tesis o tesina en la que ustedes han propuesto una solución a un problema con varias actividades, por lo menos 5 actividades, esas las han desarrollado y aquí simplemente están mostrando qué han logrado con esas actividades, hasta dónde llegaron, qué se ha logrado solucionar o qué se ha logrado disminuir del problema detectado. Como ven, estimados y estimadas colegas, todo lo que se ha hecho en el diplomado tiene que estar ahí plasmado, ¿verdad? Los 4 momentos. Y ahí va a estar su segundo borrador del trabajo. Y les recomiendo que se apoyen siempre también en 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 el protocolo. En el protocolo está todo claro y gracias a ese protocolo ustedes van a poder tranquilamente solucionar cualquier duda, ¿verdad? Antes de cerrar ya esta sesión y despedirnos, les voy a mostrar esa parte, ¿no? Un La momentito, por palabra favor. del doctor Cicero. Adelante, colega, adelante. Dicen, bueno, los que han pasado con usted el módulo 4, el módulo 4, ciertamente ya tienen alguna ventaja, ¿no? Porque el módulo 4 lo han llevado con usted y las observaciones que usted lo ha hecho ya es una ventaja para aquellos. No, tampoco quiero ser envidioso ni mucho menos, sino que hago una simple comparación. Y en mi caso es la primera vez que estoy pasando con usted. Me parece que Carmen más está del otro grupo, ¿ya? Ya no se ha revisado nosotros, el licenciado Lucio, me parece que se llamaba, si no me equivoco. Nosotros vamos a trabajar en base a esa observación, la primera pregunta. Y la segunda, me gustaría que lo compartan en el grupo de WhatsApp. Lo que ha explicado ahora está muy didáctico y sistemático para poder trabajar, pero nosotros ya tenemos una observación. Esa observación la vamos a hacer o vamos a presentar y vamos a esperar las nuevas observaciones de usted. A eso me refería. Muchas gracias por su participación, colega. Sí, realmente hay que respetar el trabajo que ustedes hicieron y también mis colegas, ¿no? Entonces, el trabajo, así como lo hayan hecho y así como les haya observado, subsanando esas observaciones, lo presentan esta semana, hasta el domingo tienen, ¿verdad? Mejor si lo hacen antes del domingo, porque estamos en medio de la Navidad incluso, colegas. Entonces, háganlo lo más antes posible. Y en base a esas observaciones, yo podré decir, ah, esto lo he observado, está bien, pero estito se había olvidado mi colega, entonces esto más les voy a recomendar. Entonces, hagan, así como les ha corregido mi colega docente, yo voy a estar incrementando algunas otras observaciones. No se preocupe. Y respecto a este video, sí, se está grabando este video y en cuanto termine esta sesión, yo voy a editar los 3 videos, son 3 videos de todas estas 3 partes de la primera sesión van a estar ya en plataforma. Entonces ustedes esta noche o mañana van a poder revisar ya en plataforma las 3 grabaciones, más les he prometido un tutorial para cómo subir el videito al Google Drive para obtener el enlace del Google Drive de su informe de la primera actividad, ¿verdad? Eso también me comprometí. Y así, Muchas gracias. no se preocupe, colega, no se preocupe. Estamos para servirles. Entonces, les decía también, espero haber respondido todo, que aquí en la misma plataforma está el protocolo. Esta es la clave, ¿no? Incluso yo me puedo equivocar, digamos, alguna vez se me puede ir alguna idea, pero este es el protocolo al que tenemos que abocarnos. Está en la plataforma, ustedes lo están viendo. Ahora estamos en vivo y directo abriéndolo, ¿no? Desde la carátula nos dice qué tiene que haber cada parte. El resumen, cuántas palabras tiene que tener. Les decía, ¿no? De 200 a 300 palabras, no más. Es cortito el resumen, breve. El resumen simplemente dice de qué trata esta propuesta, qué quieren transformar. Es diferente a la introducción. La introducción nos dice qué hay en el trabajo, pero en el resumen nos dice
hasta dónde quieren llegar con su propuesta de transformación. Que están atacando, ¿verdad? Entonces, vean este protocolo. Incluso esto he pedido a nuestras autoridades, no me lo transformaron en Word, pero de todos modos, todas las indicaciones están acá, ¿no? Tamaño de letra, márgenes. Entonces, hay que seguir eso nomás, lo que nos pide APA. Aquí está el modelo de carátula incluso, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden transformar, aunque es difícil, de PDF a Word. Entonces, utilizan esto mismo. Y si no, vean, solamente son títulos. No hay mucho por hacer, entonces simplemente abocarnos a lo que dice el protocolo. ¿Sí? Copian la página, la carátula tal cual está, tamaño de letra, como les decía, todo está acá, ¿no? En la carátula, bien, vean, la carátula está bien explicada. ¿Qué tiene que ver primero? Estado plurinacional de Bolivia, tamaño de letra tanto. Y acá está el ejemplito, ¿verdad? Entonces eso les pido, estimados colegas, revísenlo, ya es el último paso. Y si ustedes leen todo, los referido al protocolo del PAT, a las orientaciones de todo el módulo, no van a tener ningún problema. Siempre les recomiendo eso, que lean y la lectura siempre nos va a dar más luces, ¿no? Toda lectura nos da más luces y nos abre la mente y va a ser más fácil las actividades que tengan que hacer. Muy bien, estimadas y estimados colegas, voy a pasar a editar los videos y subirlos a la plataforma, pero si hubiese alguna otra inquietud, comentario o consulta, Bueno, adelante. Buenas noches, Lice. Buenas noches, colega. Quería consultar lo siguiente. En un artículo, en la parte del desarrollo, puede ir las imágenes, si tú quería consultarlo, o siempre tiene que ir en el anexo. Eso quiero consultarle, Elisa. Gracias por la pregunta, estimado colega. Sí, lo más recomendable es que esté en la parte de anexos, imágenes. Sí, el artículo generalmente nos piden solo texto, solo texto. Incluso los cuadros que les decía, ¿no ve? La propuesta, el cuadrito, el cronograma, en los anexos también. Y ese mismo cuadro, ese mismo cronograma de actividades, ustedes lo van a explicar en la parte que corresponde, ¿verdad? En la tercera parte, ustedes lo explicarán como si fuera un relato, ¿no? Una explicación en párrafos nomás, más texto en todo el artículo y en el anexo, imágenes, fotografías, capturas de pantalla, cuadros estadísticos, lo que hayan necesitado o lo que hayan utilizado. Gracias. Por nada, colega. licenciado, buenas noches. Buenas noches, colega. Adelante. Disculpe, licenciado, una consulta. Ujú. Con respecto al protocolo del PAT, nos indica que el título no debe exceder de las 15 palabras. Y en ese aspecto o en el título de mi PAT es donde el anterior licenciado me sugirió no cambiar el título, pero me sugiere un título más largo que tiene más de 15 palabras. Entonces, eso quiero consultarle, licenciado. O sea, sí o sí tiene que respetarse estas 15 palabras o es que podemos exceder un poco más. Por favor, licenciado, quisiera que me aclare. Gracias por su pregunta, colega. Sí, el parámetro es 15 palabras, ¿no? Pero si usted se pasa a 16, 17, no habría problema, ¿no? No vamos a decir, no, esto está mal, no es desaprobado. Pero en la medida de las posibilidades, colega, yo les sugeriría que trate de cumplir con esas 15. Se puede. De todos modos, usted mande con las que crea que es necesario. Si usted sobrepasó las 15 palabras, y yo voy a sugerirle otro título. Entonces, usted me va a dar un título largo y yo voy a sugerirle, posiblemente sería bueno tal vez acortar de esta manera. Usted dirá, no me parece que no refleja. Entonces, en otra ocasión yo le daría otra sugerencia, ¿no? Ustedes me dirán, no es que esa palabra no puede faltar en mi título. Entonces yo diré, cierto, nos vamos a incluir esa palabra más de alguna manera. Entonces, no se preocupe, puede exceder. Como es un segundo borrador, puede todavía algunos pasos, puede obviar para la corrección, ¿no? Siempre en pos de mejorar. Ya. Gracias, licenciado. Por nada, colega. ¿Alguna Una inquietud más? consulta, Lice. Adelante, colega. Eh, sí o sí tiene que existir bibliografía. Eso es lo que también creo que el anterior licenciado no es necesario o colocar. Sí.
No sé, esa partecito quisiera que nos explique. Sí, colega, gracias por su pregunta. Como es un trabajo científico, es bueno. Como no es una tesis sí nos exigen totalmente, ¿no? Es muy pobre su bibliografía, tiene que tener por lo menos 15, 20 autores, ¿no? Nos dicen en una tesis, pero esta es una propuesta académica de transformación. Ustedes están proponiendo algo nuevo, entonces no se necesita tanta bibliografía, pero sí, por lo menos unos 6, 7 autores sería necesario para respaldar el trabajo, para decir, según tal, lo dice esto, ¿no? Y ustedes a aumentar sus ideas, ahí desarrollar, redactar, ¿no? Como les había dicho, en cada subtítulo pueden utilizar un autor, en cada 2 subtítulos o cada parte, 2, 3, 6, 7 autores, es suficiente. Ahora, si no quieren, no hay autores conocidos o ustedes dicen, no, es de otra realidad, no me va a servir mucho, utilicen los textos académicos de la misma plataforma. Texto académico número 1, Universidad Pedagógica, sería el autor, Universidad Pedagógica, ¿no? Texto académico número 1, en tal lugar se encuentra, en tal página, lo que ustedes han utilizado. Entonces, no va a ser muy complicado, colega. Entonces, donde ustedes vean que es necesario hacer alguna aclaración conceptual, teórica, utilicen los textos académicos o de los textos de Profocom también. Pero no muchos, ¿no? No es necesario mucha bibliografía. Unos 6 o 7 autores es suficiente. Colega, Eso tiene que estar en séptima versión, ¿cómo se llama? La APA, así es, escrito colegas. como texto, sería en este caso, ¿no? Sí, Porque en la APA nos pide autor, nos pide la versión, nos pide todo, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar solamente como texto. Necesito, quería consultarle. así es, colega. De todos modos, cuando revisemos los trabajos, ahí yo voy a también revisar qué nos dice. Yo más conozco lo que es APA sexta edición. Voy a revisar séptima edición. ¿Qué variaciones? Son pocas variaciones. La sexta edición, por decirle, dice el Arial 12 para la bibliografía, por decirles, Arial 11. Y en la séptima edición dice, no, es muy grande, Arial 10 nomás. Entonces son pequeñas variaciones que yo les voy a hacer llegar también en las siguientes sesiones, porque tenemos tiempo todavía para mejorar este trabajo. Entonces ahí les voy a dar más. Pueden tener 5 autores, pueden tener 7 autores, yo les voy a sugerir para que no haya mucha dificultad con esto, ¿verdad? Y si APAS séptima edición dice entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página nada más, si mantiene eso de la sexta, eso nomás. En la bibliografía va a estar el autor completo, su nombre, apellido, el título del libro o de su publicación en internet y todos sus datos, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a ir detallando. Son detalles importantes, pero lo podemos dejar para después, colega. No hay mucho problema. Ahora nos preocuparemos en el grueso del trabajo, lo mejor que se pueda presentarlo. Dicen, Sí, colega, un momentito, por favor. El colega Willy está con la manita levantada. Después usted, por favor. Colega Willy, adelante. Dicen, mi trabajo de mí refleja un poco lo que ocurre en la realidad de mi centro. Yo soy director y prácticamente no he utilizado bibliografía, sino algunas citas, así como usted ha dicho, de las unidades temáticas que hemos trabajado, porque es la deserción o abandono escolar mi tema. Entonces es un tema de propia creación, digamos, de investigación. Entonces no importa si no pongo mucha bibliografía, sino citas, ¿no? Así es, estimado colega. Sí, tiene toda la razón. Entonces, no es necesario mucha cantidad de autores, referencias. Los textos académicos están bien y los de Profocom también. Si usted utilizó algún otro autor que hable sobre la deserción, causas a nivel universal, todo aquello, y quiere comentar una cita textual, como usted dice, esas pequeñas citas nomás, ¿no? Porque no se trata de poner varios párrafos de otros autores, no, simplemente ideas que apoyen a nuestra propuesta. Entonces, eso es lo más valioso, no es copiar y pegar ideas de otros y nada más por hacerlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Muchas gracias por el comprendido y por la participación, colega Willy. Había una colega que tenía la palabra o quería la palabra. Adelante. sí, Licen, sí, creo que ya el colega se ha adelantado. Esa era mi pregunta, si podemos copiar, como decía, algunos párrafos de algunos autores licenciados, ¿no? Creo que son las citas también, si más no me equivoco.
Así es, colega. Sí, va a haber oportunidad también para aclarar más de estos aspectos ya para cuando tengan que entregar el trabajo final, ¿no? De todos modos, tiene usted toda la razón. Citas textuales menores a 40 palabras, entre comillas, decía sexta edición, ¿no? Y entre paréntesis el autor, el año y la fecha. Y en la bibliografía todos los datos completos de esas pequeñas citas de menos de 40 palabras. Más de 40 palabras, párrafos con una sangría, ¿no ve? Letras más pequeñas y todo un párrafo. Si es un párrafo largo o dos, ya tiene su manera de citar, ¿no ve? Citas cortas, entre comillas, al mismo nivel del margen de las otras, de sus redacciones propias, y las citas largas ya más de 40 palabras en párrafos, ya con un espacio de sangría, que todo eso nos indica APA, ¿verdad? Cómo citar, cómo incluir citas textuales, ahí nos dice todas las reglas, ¿verdad? Entonces, de esa parte no se preocupen, vamos a seguir aclarando y cuando me presenten su borrador yo les voy a colocar también la recomendación. Muy bien, estimados colegas, ya nos falta un minuto solamente, un minuto y medio. Si alguien más quisiera participar, o cerramos, yo edito los videos y los voy a subir a la plataforma. Muy bien, entonces espero que les sea útil mi intervención de esta primera sesión. Nos vemos el sábado. La universidad nos exige de que sean los sábados las sesiones sincrónicas, pero vamos a coordinar por vía WhatsApp el horario. Yo les voy a proponer o bien sea por la tarde o en la noche. Tal vez algunos dirán es el día vísperas de la Nochebuena, entonces tal vez más tardecito es mejor porque ya van a estar hechas las cosas, las compras que hacemos a veces, ¿no? Ustedes dirán, yo les voy a proponer 2 horarios, o si es posible 3, y la mayoría dirá, en este horario lo hacemos. Pero para evitarnos problemas con nuestras autoridades de la universidad, les voy a pedir que sea sábado. Voy a hablar con nuestro coordinador y si me dice mejor si es viernes o lo hacen otro día, entonces con la autorización de ellos vamos a cambiarlo, ¿verdad? Mil gracias, estimadas y estimados colegas. Nos vemos la siguiente sesión. Que les vaya muy bien. Éxito y presenten sus trabajos antes del domingo, por favor. Mucho mejor antes del domingo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego, Lice. Hasta Buenas luego. noches, colegas. Buenas noches, colegas. Hasta luego. Hasta luego, Luce. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.